Bienvenidos a La Bocina, un podcast genial para cualquier lugar. Hablamos de todo un poco, verás. Curiosidades y hechos para disfrutar. Si manejas o en el gym, estás en la oficina o en casa de relax, siempre hay un episodio que escuchar. Con La Bocina te vas a enganchar. Y aquí estamos nuevamente en La Bocina de ABR, este podcast que va creciendo y creciendo. Gracias por escucharnos y también a la gente que nos escucha a través de nuestras estaciones de radio de ABR Multimedia. Y adivinen qué, hoy me da un gustazo poder platicar con un personaje de la radio y además un buen amigo. Lo conozco desde hace... o sea, estamos hablando desde la universidad. Compañeros de la universidad. Ajá, yo le daba copia, por cierto, pero bueno, ese es otro tema. Fíjense que estoy con Roberto Reyes Jr., Chomito, Chomix. Qué bueno tenerte acá en el podcast de ABR. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Oscar. Un placer enorme estar aquí en este bonito podcast de ABR. Fíjate, Chomix, que te venimos a buscar porque surgió la idea de conocer un poquito más cómo está el tema de la comedia en El Salvador. Y andábamos buscando con quién podemos platicar, y definitivamente vos sos la persona indicada por dos razones. Primero, porque te has abierto un camino en esto de la comedia, y segundo, y además muy importante, es que vos ya traes en la sangre el tema de la comedia. Chomito, como lo conocemos cariñosamente, es hijo precisamente del primo Chomo. Esta canción que están escuchando ahorita, que se hizo icónica realmente cuando el primo Chomo abría sus turnos en Radio Fiesta, lo recuerdo yo. Correcto. ¿Cómo se llama esta canción? Se llama La Chicharrita del Café, de un grupo colombiano que se llama Cantina y su Combo. ¿Y por qué crees que tuvo tanto pegue? O sea, es que la gente lo relaciona inmediatamente con tu papá. Sí, fíjate que, bueno, de hecho la historia de esa canción viene que mi papá en algún momento estaba desempleado. Tenía ya su personaje, no conseguía trabajo. Fue a pedir trabajo al circuito YSR y estaba el director de esa estación hablándole del personaje, y el director de ese entonces de esa estación decía: no, fíjate que ahorita no tenemos chance, hombre, no tenemos chance. Ahí te llamamos. Ahí te vamos a llamar. Entonces vio que mi papá, que había en una caja, habían unos discos. De hecho, lo que estaba haciendo en ese entonces el director era sacando los discos 45 que ya no iba a utilizar. Y mi papá se acuerda que había uno que tenía un pedacito quebradito del inicio del disco 45. Entonces mi papá y le dijo, y ese disco, le dijo, lo voy a botar, le dijo. Señal de quién es, Cantina y su Combo. Regálamelo, le dijo. Sí, llévatelo, le dijo. Entonces sí, vino mi papá, llegó a la casa, lo puso, le gustó cómo sonó la cumbia, el para. Le gustó y dijo, este va a ser mi tema musical. Y ahí está la historia de cómo mi papá, en todas las radios en las que él estuvo, primero fue en la Cadena Cucatlán, en la KL, en La Fiesta, en todas esas radios siempre anduvo con ese tema. Yo lo recuerdo perfectamente a tu papá en La Fiesta. El primo Chomo y el Pulido y la guitarrita. Exacto. Creo yo que tu papá hizo como varios íconos propios. Correcto. Que la gente se acuerde. Yo te digo, si vos vas en la calle y escuchás esa canción, decís primo Chomo. Sí, exacto. Definitivamente. Exacto. Y lo de la guitarrita y lo de la corneta y todo eso, ¿cómo es el asunto? Fíjate que tanto la corneta esa, pues sí, porque oía él, siempre trataba mi papá de tener algún recurso extra en la radio, ya sea algún silbato, el silbato de un sereno, siempre que pitaba decía, la hora del engendro, decía. De ahí que tenía varios silbatos de policía, que él los conseguía, y la gente que a veces se los llegaba a regalar, pues de repente también quería conseguir uno de panadero, y entonces ahí estaba con el el pan. De hecho ahí lo tengo. Y la guitarrita fue porque en algún momento mi sobrino Saki, por cierto, él tenía una guitarrita de plástico y la hacía sonar. Entonces mi papá un día la agarró viendo un programa de Huckleberry Hound
y oyó el sonsonete del qué bonito de mi mamá y de papá, y para un cumpleaños empezó a vacilar con eso y ahí ya se quedó. Y después consiguió una de madera, había gente que le regalaba también guitarritas y todo. Ya se convirtió como en su sello personal a la hora de saludar a cumpleañeros. Y la ola de la cucharada y el pulido. Exacto. Así lo recordás. Exacto. De hecho, la hora de la cucharada viene siendo como algo que se decían entre los alcohólicos anónimos, que decían ellos que vamos a la cucharadita, decían, que era la hora de ir a su sesión de Alcohólicos Anónimos. Mira, qué interesante, de verdad que da gusto recordar a un personaje como tu papá, te lo digo, yo tuve la oportunidad de conocerlo y era así, o sea, digo, de mi lado también. Sí, claro, tu papá, otro grande de la comedia radial en El Salvador. En ese sentido, para los que no saben y nos están escuchando, mi papá también hizo un personaje que se llamaba El Compadre Chilango y exacto, creo que tenemos mucha similitud en la infancia que nosotros tuvimos. Exacto. ¿Verdad? Sí. Y quisiera conocer cómo fue tu infancia, porque dicen, entre tantas cosas, no, si es que los comediantes en la casa son enojados y son estrictos. ¿Cómo fue en tu caso? Fíjate que de volada sí era mi papá un poco estricto, no siempre era cuestiones de andarse riendo y todo. Sí, mi papá tenía sus momentos, o sea, era estricto a la hora de estudien o hagan, no estén haciendo relajo ni nada de eso. Igual nos dejó ser niños, igual era súper cariñoso y el doble de lo que creo que puede ser cualquier papá, que aún hasta grandes mi papá era bien cariñoso con nosotros. Había una particularidad en cuanto a su personaje y nuestra infancia, y era que cuando mi papá empezó a hacer el personaje en Cadena Cucatlán, hubo una orden del Estado Mayor en la que le decían a él que por favor que no revelara su identidad, porque él era simplemente una voz que salía en la radio del ejército. A nosotros que nos prohibiera decir que mi papá era el primo Chomo, porque en algún momento podía haber algún comando urbano por ahí, se enteraba y le podían hacer algo. Complicadísimo esa época. Complicadísima esa época. Entonces nosotros quizás pasamos como 4 o 5 años que nosotros teníamos prohibido decir que mi papá era el primo Chomo. ¿Y cómo hacían? Si era famoso. Siempre decíamos. Es que es bien difícil. Siempre decíamos porque veíamos que toda la gente, sí, que el primo Chomo aquí, que el primo Chomo allá, y nosotros, decíamos, sí, si supieran, pero ya cuando pudimos decirlo con libertad ya era más chivo. ¿Y cómo fue, cómo recordás esa parte, cómo era la comedia en aquellos entonces? ¿Cómo la recordás? Fíjate que yo la recuerdo un estilo de comedia blanco, muy blanca. Recordá que antes había como que más control y eran más estrictos los controles a la hora de expresiones artísticas. Recuerdo mis padrinos Pánfilo, Apuras Cacha y Doña Teréfora, que también humor blanco. Carlos Álvarez Pineda, Aniceto también humor blanco, el Chele Ávila también un humor muy blanco. Pocos eran los que en algún momento medio se les salían del guacal, un poco del guacal. De hecho, creo que mi papá tuvo problemas una vez porque él hacía un programa que se llamaba, no recuerdo si era Dimas y Gestas o algo así, que era como de crítica. Dimas y Gestas, sí. Era como de crítica social. Entonces, no, creo que era... Mi papá era Margarito Floripundio, era la pareja que le hacía a Hernán Quesada de la Torre, su personaje, la Crisantemina Siempre Viva y Pecacuana, y el bachiller Margarito Floripundio. Entonces, algo dijo mi papá, porque ellos, la crítica social era, mire, hay un bache en tal parte, ¿va? Mira, hay un árbol que se va a caer en tal parte, cosas así, pero algo dijo mi papá, algún chiste o algo, que de repente el mero general lo mandó a llamar, que lo quería conocer y lo llegó a traer la guardia. O desconocer, ahí no se sabía en esa época. Sí. Entonces dice mi papá que todo afligido, el dueño de la radio, don Meme de Flores, también afligido, porque pues sí, va que saber qué le iban a hacer. Va. Dice que el general, vos sos el que haces el personaje tal. Sí, a ver, hacerle, le dice. Ya le hizo a mi papá, va, ya se empezó a matar de la risa. El señor, va, está bueno, pero estate quieto, le dijo.
Y hasta ahí llegó todo. Y no más críticas de eso. Ya no más críticas de eso. Sí, era una época complicadísima. Yo recuerdo que, bueno, en el caso de mi papá, acá hacían caravanas que se llamaba Los Magos de la Risa. Ajá. Y andaban de pueblo en pueblo y yo me iba con ellos y era bien complicado porque a veces en medio de los balazos ahí iba la Aniceto, Elchel a presentarse. Era bien complicada esa Correcto, época. Correcto. Chomito, decime, obviamente, y quería hacer este contexto para que la gente que nos esté escuchando entendiera de mejor manera de dónde viene tu sentido del humor, de dónde viene la vena cómica. Bueno, como desde niño yo tenía contacto con todo lo que mi papá hacía, a mí me llamaba mucho la atención la radio. A veces íbamos por él a la radio, a la KL, cuando él trabajaba en la KL, y veía los micrófonos, la consola, el teletipo sonando y todo eso. Entonces yo dije, sí quiero hacer esto. Insistí bastante en querer trabajar en radio. Mi papá no mucho estaba de acuerdo. Decía, sí, mira, cuesta, es bien difícil el medio, mejor estudia otra cosa más sólida, y si quieres después te dedicas a la otra, pero no, el niño comunicaciones, vamos a estudiar eso. Mi primera radio donde yo trabajé fue la Que Buena. En ese entonces Charlie Renderos me dijo algo que realmente me marcó mucho y fue, mira, me dijo, vos tenés una ventaja y una desventaja. La ventaja es que tenés al maestro en la casa. La desventaja es que si querés figurar en este mundo, tenés que ser mejor o por lo menos parecido a lo que está haciendo tu papá o algo diferente pero bueno a lo que está haciendo tu papá. Que ya era difícil. Que ya era difícil. O sea, yo realmente respeto mucho el legado, el trabajo de mi papá, todo lo que él se preparó para su personaje y todo lo que él hacía. Creo que eso me impulsó más a no solamente quedarme en el área de locución o animación, de hola, aquí estamos, son la hora de la tarde, la hora, esta la canta tal, sino que me dediqué un poco más a la producción. Me metí de lleno al estudio. Entonces yo aprendí a usar reels, que son las cintas magnetofónicas que habían antes. Los cartuchos. Los discos. Aprender a, cuando había que grabar una cuña, poníamos solo la música de fondo y grabarlo en los 30 segundos, porque no había chance de equivocarse y seguir como es ahora. Hoy uno viene, empieza a leer un texto, se equivoca, lo vuelve a leer y de ahí se queda con la primera parte que le salió chiva, con la segunda parte que le salió chiva. Antes no, antes uno ponía la música de fondo y sobre eso iba grabando uno y tenía que leerlo todo bien. Entonces, o sea, la misión era sacarlo a la primera, sin errores. A la primera sin errores. Porque era demasiado complicado editar, como conocemos ahora. Exacto. Entonces, me metí más a la producción. Yo no quería caer en las comparaciones. Entonces por eso me dediqué más. Y a mí me decían, ¿por qué no te haces tu personaje también? Y, que no sé. Y yo, no, quiero evitar las comparaciones. Igual con la comedia. La comedia de mi papá se basaba más en un género que nosotros le llamamos los cuentachistes, que es que vos vas recopilando cierta cantidad de chistes, los interpretás. Si los interpretas bien, vas a dar risa. Entonces, ese era el estilo de chistes que hacía mi papá. Cuando ya salió esta nueva ola que se llama stand-up comedy, entonces dije yo, no, me voy a ir por acá. Entonces me voy a meter a ser comediante, pero estando-pero. ¿Cuál es la diferencia? Que hay comediantes que vienen y recopilan chistes que por todas partes los adecúan, los tropicalizan y los sacan, pero el estando-pero lo que hace es que él escribe todo su material, escribe todos los chistes. Entonces no puede agarrar copia de nadie más. Entonces uno tiene que ser más observador y aprender más que a ser chistoso, a redactar un buen chiste. Para entender mejor, el stand-up son vivencias realmente de los stand-uperos. O sea, de lo que a ellos les va pasando, lo arman de tal manera que causa gracia. Ajá, exacto. Entonces, el estandopero lo que hace es que toma una situación común y corriente, pero sí al final te puede, sí hay algo, un elemento en eso que puede ser chistoso. Entonces, lo que uno hace es que deja eso para el final. Pero para eso uno tiene que ir construyendo el camino para llegar al final. Por ejemplo, una mujer va manejando y saca la mano, dice uno, no va a cruzar a la izquierda. O quizás va a cruzar a la derecha. O se está secando las uñas. O se va secando las uñas. Exacto. Y los hombres no. Los hombres, si sacamos la mano, puede que crucemos a la derecha, puede que crucemos a la izquierda, o vamos secando un moco.
O sea, y así. Y si te fijaste, la última palabra que dije es la que causó la gracia. Pero sí, entonces hay un alto grado también de lo que viven los estandoperos. En tu caso, tus rutinas, ¿de qué tratan? Porque no sé si lo mencionamos al principio, pero Chomito es productor y además locutor en la Tribu FM. Mi buen amigo Chomito pasa entre consolas y micrófonos casi que todo el día. Exacto. ¿De dónde salen tus rutinas? Sí, fíjate que hay bastantes cosas que pueden ayudar. Por ejemplo, relaciones de pareja, cosas que nos pasaban de niños, cómo hoy estoy viviendo mis 51 años. Porque una cosa que tiene la comedia, y creo que eso es bien bonito, que la comedia no solamente, por lo menos del stand-upero, no solamente es de venir y fregar a la demás gente, sino que es autofregarse uno. O sea, hacerse chistes de uno mismo. Reírse de uno. Reírse de uno. Entonces, eso a la gente le causa mucha gracia. Y otra cosa, y eso sí hay que tratarlo con pincitas, digámoslo así, los chistes políticos. Los políticos son, pero muy buenos proveedores de chistes. Y ahora, pues también que los influencers también nos están dando muy buenos elementos para poder hacer chistes. Sí, sí, sí. ¿Has notado la respuesta del público con esta nueva forma de hacer comedia en el país? Quizás nueva aquí, porque afuera ya vemos a René Franco, al Niño de Rivero. ¿Cómo ves la respuesta del público salvadoreño con el tema del stand-up acá? Pues sí fue muy bien recibido, la verdad. Lo que pasa es que mucha comedia como que solamente estaba centralizada o solamente dirigida a las fiestas patronales. La mayoría de comediantes solo los contrataban para fiestas patronales y ya. La ventaja que tuvo el stand-up aquí en El Salvador es que ya lo empezaron a contratar en otros lados. Hacían sus shows en teatros, pero también lo podían contratar en una, ¿cómo se llama? En un bar, en una fiesta privada, sí. Conste que el stand-up no es para toda la gente. O sea, no toda la gente te lo va a aceptar o te lo va a cachar a la primera. Por lo menos debe haber un cierto grado de conocimiento sobre las cosas, a diferencia de los otros cómicos que pueden hacerlo en una tarima, en una fiesta patronal, que el chiste te lo va a entender un niño, te lo va a entender el viejito, te lo va a entender el joven. Esa es la diferencia del stand-up, que el stand-up pues todavía te da ese margen como para poderlo meter en otros lugares que el comediante de fiesta patronal no lo tiene. Y un punto importante con el tema del stand-up es que juega un papel importante la improvisación, porque yo veo que comienzan hablando de algo, pasan 10 minutos y de repente rematan el chiste con algo que ya habían dicho al principio. Entonces, si no estás en la jugada, te quedaste. Ese es uno de los elementos que se llama comeback, que vos dijiste un chiste cuando empezaste tu show. Lo que hace es que dijiste el chiste, de ahí te vas con todo lo demás de la rutina y de repente, cuando menos lo esperas, decís algo que le cabe esta parte del chiste que vos dijiste. Entonces haces ese callback, que la gente vuelva y repita otra vez y se vuelva a reír de la misma cosa que hiciste. Es puramente redacción. Ahora, donde sí se necesita agilidad mental es en otro género de comedia que se llama el impro teatral. El impro está bien desarrollado, por lo menos en Guatemala. Aquí se hicieron un par de talleres. Todavía hace falta mucho como para poderlo desarrollar. Es muy bueno, muy entretenido, porque prácticamente en el escenario vas armando todo el show. Wow, es más difícil. Es más difícil. De hecho, por ejemplo, una de las características es que lo vas a presentar en una parte. Vos a la entrada del establecimiento le pones, aquí hay un papelito, escriba tal cosa. Cualquier tema. Cualquier tema. Ya al fin, ya cuando empieza el show, mira, aquí están todos los papelitos y vamos a empezar. Y sacas un papelito, tal cosa, y que no sé qué, que no sé cuánto, y que hay tal cosa, y ya de ahí sacas otro papelito y tal, y ahí seguís con eso. Entonces, y ahí va llevando la temática. Y son varios juegos que se pueden hacer con la impro teatral. Mira, o sea que es cierto que hacer reír no es chiste. No, para nada. Como dice, para nada, no. Para empezar es bastante difícil, pero es quizá porque mucha gente como que ya lleva con aquello de que
ok, este es comediante. Entonces ya uno llega con aquella cuestión, vamos a ver si me hace reír. Entonces hay cierta parte del cerebro que como que uno quiere retar a la persona que está ahí. Yo siento que se disfruta o se ríe diferente a alguien que no sé, que no sabe a lo que va, y de repente le ponen un comediante, se parte de la risa diferente a alguien que ya va diciendo, ok, vamos a ver qué tal nos hace reír esto. Y cuando te parás en el escenario y ves a la gente en el teatro, ¿qué sentís? O sea, decir, ¿cómo manejar ese momento que decís, y si no pega este primer chiste, ¿por dónde me voy? ¿Y cómo hago para jalar a la gente a la risa? Ahí más que todo es ritmo. O sea, vos no podés obligar nunca a la gente a reírse. Igual tenés que ir muy seguro de tu material. Hay veces vos decís, este es el chiste con el que voy a reventar, y nadie se ríe. Al principio, cuando uno no tiene mucha experiencia, a uno lo corta esa situación, porque tal vez uno dice el chiste y se queda esperando. Y lo peor que uno puede hacer, sí, y lo peor que uno puede hacer es ponerte a explicar tu chiste. Ok. Sino que no lo entendieron, vos no lo viste, vos seguí con tu demás rutina, que en algún momento alguien se va a reír de algo. Y como dicen, la risa es contagiosa. Y la risa es contagiosa, sí. Pero sí, ya estando en el escenario, sí, ya es un nervio bastante, no sé, que uno a veces hace falta, a veces dice uno... ¿Cómo tomaste la decisión? Oye, hablamos de tu papá y todo el rollo, pero ¿cómo tomaste la decisión? ¿Sabes qué? Le entro. El otro viernes voy a hacer el stand-up, me voy a poner ahorita a redactar. Primero recibí un taller. Ok. Primero recibí un taller de comedia, que duró como una semana con un costarricense que nos vino a dar el taller de stand-up. Luego, después de eso, que nos enseñó más que todo a redactar. Después de eso, pasé como, digamos, un mes y medio en lo que me animaba a hacer una presentación de unos 5 minutos. Yo me acuerdo que yo llegué, empecé, adiós, y me bajé. Yo creo que ni recibí el aplauso. O sea, no era de disfrutarlo, sino que de salir del compromiso. Era de salir del compromiso. Pero ya de ahí, poco a poco, ya después con las siguientes presentaciones, y que de repente ya empezás a sentir que la gente se ríe de algo que vos dijiste. Entonces ya empezás a sentir algo chivo y ya empezás a escribir más y te motivás y todo. Pero sí, las primeras veces son horribles. Yo lo que sí no saqué de mi papá era pararme en el escenario a ser el presentador de algo. No me sale. O sea, si vos me contratás un día y me decís, mira, quiero que seas el presentador de tal evento, no, perdón, no me sale, no sirvo. Yo soy feliz subiéndome 10, 15, 20, 25 en media hora a hacer stand-up comedy, pero que yo me vaya a parar, hola, bienvenidos, gracias por estar aquí, y hoy estamos con no sirvo. Es que ya lo traes, Chom. Ajá. Por eso es que de verdad te digo, me interesaba hablar con vos de este tema, porque como mencionaba, somos amigos desde hace mucho tiempo, desde la universidad, o sea, hace poco, 5 años. Sí, 5 Y Raúl Beltrán era nuestro maestro. Ya lo quemaste ahí con la gente, por dónde va el asunto. Yo te quisiera preguntar o quisiera conocer vos dónde te ves, hasta dónde vas a llegar, porque en radio creo que ya estás cumpliendo tus sueños en la parte de producción, en la parte de locución, te divertís, gozás, entretenés a la gente, has llegado como eso, en la parte de la comedia, el stand-up comedy, que de alguna manera estamos comenzando aquí en el país. ¿Hasta dónde crees que va a llegar el stand-up comedy y hasta dónde va a llegar Chomito? Pues por mi edad me queda poco. No, fíjate que estamos bichos todavía. Fíjate que yo me veo quizás como que buscándole un poco más a lo que estábamos hablando hace poco, a la impro teatral. A la impro creo que le hace falta que le demos aquí en el país una oportunidad. Quizás más aventado a eso, de ser otro tipo de variedad en la comedia, y quizás eso sí me gustaría aventarme un poquito más, que es a la impro. Excelente. Bueno, Chomito, de verdad que fue un gustazo platicar con vos sobre esto. De corazón te digo, te deseo siempre lo mejor en lo que hagas. Te vamos a continuar siguiendo los pasos para ver por dónde vas, y compartirnos tus redes para que la gente esté pendiente también de tus presentaciones. Bueno, mis redes, en todas estoy como Chomito JR. Chomito Junior. Chomito Junior, exacto. Perfecto. Muchísimas gracias, Chomito. Bueno, ya escucharon ustedes. Creo yo que es importante conocer a estos personajes que a veces se nos olvida en el día a día,
que nos entretienen, que nos informan, que están presentes ahí. En el caso de Chomito, como decíamos, en la tribu, en la YXY por las tardes, y ahí están, y quizás a veces se nos pasa por alto porque sabemos que ahí están, pero a veces es importante detenerse y decir, ve, o sea, qué bueno, que nos entretienen, y muchas gracias. Chomito, gracias. No, gracias, Oscar, y saludos a toda la gente que está oyendo este podcast. Un abrazo grande y sigan en sintonía porque hay cosas muy buenas. Y por supuesto nos vamos a despedir como uno de los grandes, con el Pulido. 1, 2, 3, ¡Pulido! Ese. Con tono casual y entretenido te acompañamos a todo destino. Sorprendentes datos te compartimos. Entretenimiento aquí lo vivimos. Si manejas o en el gym, estás en la oficina o en casa de relax, siempre hay un episodio que escuchar. Con la bocina